en comunicación con el senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa. ¿Cómo está, Fidel? Muy buenos días. Muy buenos días, Carolina, Fernando. Hola, ¿cómo estás, Fidel? Desde la hermosa comuna de Yanquihue, gustoso de conversar con ustedes. Saludos allá a la comuna de Yanquihue, en la región de Los Lagos. ¿Le parece que empecemos por los últimos antecedentes que se han conocido respecto de la actuación de la jueza Ángela Vivanco? Porque la Corte Suprema, en un nuevo pleno ayer, le ha sumado un nuevo cargo que cuestiona su actuar irregular y con relatos o con testimonios de 4 relatores, y los cargos contra la magistrada pasaron de 6 a 7. Se sumó un nuevo cargo que tiene que ver con básicamente presuntas irregularidades en la tramitación de 8 causas y el incumplimiento de las normas y criterios existentes. ¿Qué le parece la situación de la ministra Vivanco y cómo ve su posible remoción del Poder Judicial? Yo no me voy a poder referir mucho a la particularidad respecto a la ministra por razones obvias que ustedes conocen. Pues son motivos de inhabilidad de los comentarios que uno pueda realizar. Pero sí para votar, porque tenemos que votar al final su remoción. Acusación constitucional. Correcto, entonces hay que ser cuidadoso en eso, pero sí puedo decirte que este es un escándalo de marca mayor, que ayer ha tomado otros ribetes, que se ha ido por la línea también de eventuales fraudes, eventuales ilícitos que se habrían cometido en licitaciones, como ustedes lo saben, en el ámbito de la educación, de la JUNAEP, en donde se está descubriendo también conversaciones del famoso señor Hermosilla con autoridades de la época del presidente Piñera para favorecer licitaciones en un ámbito de tanta sensibilidad como es la comida, las raciones de comida para los alumnos de nuestro país. Entonces el caso de la señora en cuestión es un caso que ya tiene ribetes muy escandalosos, claramente. Hoy día yo puedo emitir algunas opiniones porque todavía la acusación no está presentada, pero desde el momento que se presenta nosotros somos jueces en la práctica y no podemos emitir opiniones respecto a ella, pero claramente aquí se han transgredido cuestiones que son fundamentales para un derecho que tiene que ser siempre imparcial, que no tiene que tener arbitrariedades. Y aquí claramente, ¿no es cierto?, hay indicios de la conformación de las salas, estaban determinadas políticamente para favorecer a uno, pero también para perjudicar a otro. Creo yo que la fiscal Carmen Gloria Binder, que es de nuestra región, que desarrolla una gran labor, tiene que cumplir una gran tarea en investigar todo lo relacionado al caso de la muñeca bielorrusa, porque allí hay millones de dólares del Estado que de un día para otro se cambiaron los criterios. La nueva acusación establece de que hubo cambio de criterios para la definición de justicia por parte de esta magistrada. Eso significa que eventualmente hay ilícitos que tienen que investigarse, y ojalá se investigue todo, incluyendo los abogados, esos 3 abogados que fueron parte, obviamente, de la defensa de los bielorrusos, en un caso que era una competencia jurídica con el Estado de Chile, en particular con Codelco, en donde Codelco había ganado en la primera instancia en Antofagasta una causa de más de 20 millones de dólares y después la pierde de una manera express en Santiago en una sala integrada por la señora. ¿Sí? Estamos conversando con el senador Fidel Espinosa. Usted se refiere, cuando menciona lo de las raciones alimenticias, para dar un poco de contexto, a este antecedente de que se entregó un contrato sin concurso para la JUNAEP y que trae CIPER, y que indica que después de pedir ayuda a Luis Hermosilla, una empresa de la familia Bumodor se adjudicó un trato directo con JUNAEP por 126.000 millones. En febrero del 2019, Jaime Bumodor, director de la empresa Savisa, le pidió al entonces abogado del Ministerio del Interior que lo ayudara a conseguir un documento que no era público y que necesitaba para impugnar la decisión que había declarado desierta una parte de la licitación del servicio de alimentación escolar. CIPER revisó ese proceso y apenas 2 días después de que Bumodor le pidió ayuda a Hermosilla, el entonces director de la JUNAEP, Jaime Toá, contrató por trato directo sin concurso a 6 empresas. Una de ellas era Savisa, el monto del contrato 126.000 millones, y Toá había sido jefe de gabinete de su antecesor Cristóbal Acevedo, quien 2 meses después de firmado el trato directo asumió como gerente general de Coval, el brazo financiero de los Bumodor, para que se entienda de lo que estamos hablando. Usted fue bien duro en su cuenta de ex con Jaime Toá, que fue funcionario del gobierno de Sebastián Piñera, pero también de Michelle Bachelet. ¿Le parece que él debiera dar respuesta? Usted incluso alude al parentesco que tiene con la ministra del Interior, porque son primos hermanos. Él es primo hermano de la ministra del Interior y tiene que dar explicación al país. ¿Sabe por qué? Porque voy a dar un caso que todavía no se ha conocido, porque muchas veces los temas de nuestras regiones
quedan supeditados, ¿no es cierto?, a temas que son más nacionales. Pero yo quiero contar que este señor, Jaime Toá, tiene que dar muchas explicaciones. Fíjate que acá, en esos mismos años que usted está planteando, leyendo la nota del CIPER, en esos mismos años, el señor Toá, de manera arbitraria e ilegal, de mi punto de vista, echó abajo un contrato de una empresa que estaba desarrollando la entrega en plena pandemia de la alimentación, acá, la empresa Dipralsa, que tenía excelentes relaciones con los trabajadores en negociación colectiva. Eran los propios manipuladores de alimentos quienes señalaban que nunca habían tenido una empresa de esas características. Esta empresa Dipralsa de un día para otro fue destituida de su contrato, porque faltaron en una isla, tengo entendido, llegaron tarde con unas raciones alimenticias, y esa fue la excusa para echarle abajo el contrato. En plena pandemia estamos hablando. Aquí no estamos hablando, Fernando, Carolina, de algo menos lo que voy a decir. ¿Qué significó esto? Que el señor Toá, de manera arbitraria, le quitó el contrato a esta empresa, con muy buenas relaciones, repito, con las miles de manipuladores de alimentos de la región, y esa empresa no le pagó ni un peso, obviamente, de indemnizaciones a los trabajadores, y tuvo que el Estado, hasta hace poquito, yo diría 5 meses atrás, terminar de pagar más de 5.000 millones de indemnizaciones de plata de todos los chilenos, producto de una decisión tomada por el señor Jaime Toá. Y posteriormente el señor Toá le entrega, y ahora se está sabiendo esto, se le entrega de manera directa a otras empresas ese contrato. Entonces, aquí hay cosas raras que tienen que investigarse. Podrá ser primo hermano de la ministra de Interior, pero no puede tener fuero cuando tenemos cualquier problema con la educación. Tenemos dificultades graves, tenemos colegios sin leña, acá sin calefacción. Y este señor se dio el lujo de que su decisión significara indemnizar a nuestros trabajadores con 5.000 millones de pesos. Esta es una arista. Esta otra que usted está dando a conocer es otra que se está descubriendo ayer, en donde Hermosilla hizo gestiones ante las autoridades de la época, inclusive él, porque él, siendo socialista, se quedó en el gobierno de Piñera de manera desvergonzada, a pesar de que todo el mundo decíamos que era inconcebible. Tuvo un trato horrible con los propios trabajadores siendo socialista. Senador. Los recuerdos que dejó Jaime Toá la una vez son violentos. Y ahora último anda de lobista de empresas, ¿no es cierto? De hecho, hace poco criticó a la actual directora Camila Rubio porque no había entregado los útiles escolares, porque él hoy día está de lobista de también empresas que proveen servicios de alimentación. Usted dice entonces tiene que descubrirse todo eso. Hay que investigar a Jaime Toá. Ok, le quiero preguntar por su público enfrentamiento con el diputado también socialista Daniel Manucheri, que estuvo anoche acá en Tolerancia Cero. Usted dice, él como querellante en la causa Hermosilla debiera actuar en consecuencia y ser igualmente crítico con la comunicación que eventualmente tuvo con Miguel Crispi, el asesor del presidente Boric. ¿Por qué es tan duro usted con el diputado Manucheri? Por varias razones, porque cuando uno es presidente, yo fui presidente, Fernando se debe recordar perfectamente, yo fui presidente en una crisis grave que tuvo el país también cuando fue la crisis del caso Penta. ¿Presidente de qué, perdón? Presidente de la comisión investigadora del caso Penta. Ya. Me tocó ser presidente de la comisión investigadora del caso Penta. Y cuando tú eres presidente de una comisión investigadora tienes que tener mesura. No puedes, ¿no es cierto?, condenar a las personas antes de tiempo. Si todos los caminos, como dice Manucheri, conducen a Chadwick, dejemos que sea la justicia la que haga ese trabajo, no nosotros. Nosotros no podemos ser jueces y parte de condenar a las personas antes de tiempo. A mí no me une ni una cercanía con el señor Chadwick. Al contrario, tengo una no buena impresión de él como político, pero no obstante eso me va a llevar a que yo lo condene públicamente solamente por ganar 30 segundos en la televisión. Entonces, desde ese punto de vista yo he dicho, mire, ¿sabe qué? Las actuaciones de un presidente de una comisión tienen que dar imparcialidad, tienen que ser justas, y creo que él no lo ha sido por ganar pantalla, y eso no corresponde. Yo valoro que él ayer diga que aquí tiene que ser caiga quien caiga, como lo ha dicho incluso la candidata presidencial Evelyn Matei. Pero él estuvo calladito cuando los amigos del Frente Amplio estaban involucrados en el caso convenio. Entonces, pero es que él dice que no es amigo de la gente del Frente Amplio, lo dijo anoche en Tolerancia Cero, dice que no tiene ningún problema con digamos, indagar el tema de la relación de Crispi con Hermosilla, si es necesario, pero dice, usted le imputa una amistad que no tienen. Pero Carolina, si es así, y él es querellante en la causa de... Sí. Puede pedirlo, porque aquí en las conversaciones de Hermosilla con Crispi hay conversaciones que están sujetas bajo secreto de investigación, de secreto profesional, perdón. Sí las hay, pero también hay conversaciones que fueron previas y que están fuera del secreto profesional. Muéstranlas, pues. ¿Qué conversaciones hubo ahí? ¿Sabía la moneda o no el caso convenio antes? A mí lo que yo quiero señalar con esto es que cuando tú estás en política tienes que ser justo.
él utilizó conceptos contra mi persona absolutamente inapropiados, me trató hasta de matón por decir estas cosas, y yo le quiero decir que de ahí en adelante, desde su propia región, del diputado Manucheri, he recibido una cantidad de información de sus actuaciones de él como diputado allá y de su hermano como alcalde, que son bastante, de organizaciones, Sí. de organizaciones gremiales que acusan persecuciones, que acusan, ¿no es cierto?, candidatos que fueron bajados con matonaje por parte del diputado. Pero mire, yo, Sí, yo el más punto, allá Fidel, es que polemizando llama la atención este enfrentamiento tan duro o esta ofensiva tan dura suya contra un diputado que es de su mismo partido y que básicamente lo que da la impresión, tratando de hacer, es llegar al fondo de una cuestión que mayoritariamente a esta hora involucra a la derecha. En ese sentido, ¿usted cree que...? no. A ver. Carolina, si me Sí. permite una interrupción. Quienes me han conocido, yo he sido el más duro también en la lucha contra la corrupción. En el caso Convenio me gané enemistad en el gobierno, que me han significado persecuciones aquí en mi propia región, en el ámbito de mi trabajo parlamentario. Lo que yo quiero decir es que cuando tú combates la corrupción, y ese es el llamado que le hago a Daniel, si no quiero seguir polemizando con él, que en esto hay que ser justo y equitativo. Yo nunca le vi hacer un video a él, como lo hizo contra Chadwick, contra los amigos del Frente Amplio, porque aquí están involucrados muchos. No digo que sean amigos me refiero yo a sus cercanos del Frente Amplio, que están metidos en el caso Convenio en varias regiones del país. Entonces, cuando tú combates la corrupción, se combate para ambos lados. Ese es el único mensaje que yo quiero dejar. Fidel, te quiero llevar a un punto que volvió a ser súper importante en términos de los anuncios presidenciales y que tiene que ver con, además, tu rol en la Comisión de Educación y que tiene que ver con el CAE. ¿Cómo ves tú esa situación hoy? Fernando, te agradezco la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué te la agradezco? Porque justo lo que estamos hablando recién. Aquí yo no voy a votar a favor de un CAE si no se aclara toda la situación de Jaime Tobar con los miles de millones de pesos de sus actuaciones en educación que justamente perjudican al alumno de nuestras regiones que no tiene calefacción en su sala de clase. Aquí tenemos una serie de problemas. Después de la pandemia, la educación chilena está en una crisis profunda. Y lo digo también, no solamente como senador, sino que también como docente de la Universidad de Los Lagos, donde me ha tocado hacer clases en las últimas semanas y me he dado cuenta, obviamente, de la situación en la cual estamos. Ellos dijeron en la campaña dos cosas que ustedes pueden revisar mis redes sociales para que no digan, no, Fidel está hablando desde la coyuntura. Yo, cuando era candidato yo dije, hay dos temas que no me gustan que se prometan en campaña. Deuda histórica de los profesores, porque ya se han ninguneado tanto a los profesores de Chile con la deuda histórica, que hoy día están hablando de darle un bonito, ¿no es cierto?, de un par de millones de pesos para que se termine la deuda histórica. Si eso viene en acuerdo con el Colegio de Profesores, bienvenido sea, pero que sea un acuerdo y que sea algo digno. ¿Y sobre porque el CAE? son miles de profesores. Voy al CAE al tiro. Son miles de profesores que viven de una pensión indigna de 200.000, 250.000 pesos después de haber educado generaciones en generaciones. Ese fue un compromiso de campaña que no se está cumpliendo. Se está cumpliendo bajo otro mecanismo, de tratar de decir, ¿sabe qué? Cerremos esto con un bonito. En el tema del CAE es algo parecido. En el tema del CAE nos quieren hacer creer que la condonación que prometieron la van a transformar en ley hoy día, transformando el sistema a otro sistema de financiamiento. Respecto al nuevo sistema de financiamiento no tengo ni un problema. Considerémoslo que sea menos abusivo desde el punto de vista crediticio, todo lo que tú quieras señalar. Pero aquí también es injusto que se quiera, ¿no es cierto?, aplicar una condonación respecto a personas que han pagado literalmente todo su crédito versus a otros que no lo han querido hacer porque hay un porcentaje alto que no ha querido pagar teniendo buenas remuneraciones. Yo a ellos no les voy a dar el apoyo a los que teniendo buenas remuneraciones, me refiero a remuneraciones arriba de 1,5 millones de pesos y no han querido pagar su crédito de 150.000, yo no espero que el gobierno no pretenda en su gobierno también beneficiarlo. Senador. Sí, aquellos que han estado cesantes o han estado con remuneraciones menores a 750. Fidel, déjame hacerte una pregunta que puede ser un poco sensible, pero bueno, tú eres, en eso aguanta las balas. ¿Qué tanto te queda de socialista a ti? ¿Por qué la pregunta? Te lo pregunto, porque has sido probablemente una de las personas más, y desde un punto de vista, y yo te diría político, extraordinariamente abierto y transparente, pero has sido de los más
duros con incluso no solamente el gobierno, sino que además tu propio partido. Desde ese punto de vista, ¿estás pensando, no sé, generar alguna otra situación en términos de tus posturas políticas, o lo que tú estás haciendo es lo que tú crees que se debiera hacer porque el socialismo no es lo que, por ejemplo, está transmitiéndose a través de las acciones del actual gobierno? Bueno, yo creo que voy a morir socialista, porque tuve en estas fechas también, tú sabes la historia que me une, eso no Sí, por significa cierto. que... No, por supuesto, o sea, yo soy hijo de un ejecutado político, eso no significa que yo tenga que tener una postura sesgada respecto al Chile actual, a la política como la vemos hoy día. Y yo visualizo que hoy día la política está cansada del político que protege al otro político que está metido en corrupción. Yo ya ese tema nunca en la vida lo he hecho, no, nunca lo voy a hacer. La gente está cansada, que no le cuesta llegar a fin de mes y vemos a políticos, empresarios coludidos, ¿no es cierto?, para robarse la plata del Estado. Entonces yo me tengo que quedar callado por eso porque soy socialista. No, pues, si tengo que votar a favor de una ley como de aumentar el estado de excepción en la zona de la Araucanía porque está la crema, porque la gente no puede vivir, porque le matan, ¿no es cierto?, a sus familias, les queman las casas, como ocurrió con la familia Lusinger Macay. Yo, porque soy socialista, tengo que tener una postura de defender aquello. No lo voy a defender porque eso es terrorismo para mí. O sea, a lo mejor tengo una visión un poco más moderna de lo que debe ser el socialista de hoy, que no encaja probablemente con algunos compañeros que sienten que, no, le está pegando al gobierno. Pero yo lo que hago, le pego al gobierno cuando indulta a delincuentes, le pego al gobierno cuando puede permitir, ¿no es cierto?, de hecho, o tapar, como ocurrió en el caso Convenio. Fernando, tú mismo me entrevistaste Sí. cuando yo salí diciendo el caso Convenio, oiga, el Ceremi y la séptima región del Maule está metido en el caso Convenio. El presidente salió a blindarlo y a los 2 días tuvo que sacarlo. Entonces, en esas cosas, Fidel. claro, si tú me preguntas eso, te lo pregunto con mucha firmeza. Yo soy socialista, a mí nadie, ¿no es cierto?, me va a poder cuestionar por mi rol que he tenido en la lucha anti la corrupción, porque creo que este país se cansó ya de ser uno de los países que teníamos los mejores niveles anticorrupción en Latinoamérica, a transformarnos en un país donde en todas las instituciones estamos teniendo actos de corrupción. La Fidel, corrupción daña la democracia, y cuando déjeme se daña la preguntarle algo. democracia peligra los gobiernos. Y usted además es un voto importante en el Senado para el oficialismo. Solamente para tenerlo claro, ¿usted condiciona el apoyo al nuevo proyecto de financiamiento de la educación superior del gobierno a que se investigue al exdirector de la JUNAEV, Jaime Toá? Pero Absolutamente. ya, pero Absolutamente, él no es funcionario de este ¿sabe gobierno. por qué? Sí, pero fue funcionario hasta un par de meses de este gobierno, el gobierno de Piñera, y bajo sus medidas, el Estado perdió miles de millones de pesos que podían estar destinados a la educación. Y más encima, si a eso le agregamos que ahora está apareciendo WhatsApp o chat de Hermosilla vinculado a las licitaciones de la JUNAEV, eso demuestra que estamos en un periodo de no prescripción y esos temas tienen que investigarse, Ya, creo y yo, por este el bien de la gobierno tiene que transparencia. hacerse cargo, dice usted. Este gobierno tiene que Este empezar esa gobierno tiene- indagatoria. Perfecto. Mire, Lo otro que le quería preguntar... pero Carolina, sí, es que Carolina, para lo último, aprovechar el tiempo, y para que- cuénteme. pero para que usted no crea que se lo estoy diciendo ahora, lo vengo pidiendo hace Sí, 3 meses en la Comisión de Educación, estoy pidiendo que den los montos de la defraudación de la JUNAED por parte de la administración del CION. No es un tema de ahora, lo vengo pidiendo hace 3 hace meses. tiempo, claro, porque Todo- ellos tienen acceso a esa información, obviamente, pues están en el gobierno. Estamos conversando con el senador socialista Fidel Espinosa. Cuando Daniel Manucheri dice todos los caminos llevan a Chadwick y usted dice que no va a ir para qué hacer ese tipo de declaraciones, yo quisiera preguntarle de todos modos si usted cree que él debiera hacer una declaración para no complicar a su sector. Quisiera preguntarle cómo ve a Chile Vamos, si lo ve realmente crítico de las acciones irregulares que pudieron ocurrir y si cree, como cree el diputado Manucheri, que hay antecedentes para imputar a Andrés Chadwick. Respóndame sobre eso. A ver, la presidenta, candidata presidencial Evelyn Matei ha sido categórica en señalar el caiga quien caiga, pero para mí un caiga quien caiga de la boca para afuera porque es candidata. ¿No? Yo no veo en la derecha el ánimo a, como siempre ha ocurrido, así que no es un tema de ahora, ¿no? Siempre la derecha ha protegido a las personas de su sector cuando se ven involucrados en actos de este tipo. Queda muy calladita cuando hay alcaldes destituidos, pero cuando destituyen a otro del otro sector salen en masa. Yo creo que en ese sentido, mira, si los caminos, como dice el diputado, conducen a Chadwick, bienvenido sea, pero demostrémoslo con hechos, que sea la justicia la que logre determinarlo. Yo creo que estamos en un momento en donde efectivamente las revelaciones de este caso están llegando mucho más allá del caso Penta, que el caso Penta todos sabemos que terminó siendo obstaculizado por la labor de un servicio, que fue el Servicio de Impuestos Internos, que no accionó penalmente para que el caso llegara hasta aquí, hasta ahí nomás. Claro, Y eso fue así, y eso benefició
benefició transversalmente a muchos. Fidel, Yo creo que hoy día, en este caso Hermosilla, no estamos en condiciones de aquello. Claramente creo que hoy día nuestra ciudadanía está mucho más ávida, mucho más abierta a la información, y yo creo que hoy día no hay espacio para que se tape absolutamente nada, y eso es muy bueno y en para ese la sentido, con los antecedentes que conocemos, Fidel, ¿podría imputarse a Andrés Chadwick? siendo objetivo con los elementos que hay hasta hoy día en la mesa. No aún, porque lo que hay son, ¿no es cierto?, traspasos de recursos entre sociedades de abogados, que ustedes saben cómo se cobran estas sociedades, ciertos cobran por UF, pues. Entonces pueden cobrarse lo que quieran entre ellos, hasta aquí. Ahora, si hay elementos de recursos de esos traspasos que tengan que ver con algunas decisiones que han ocurrido en algunos momentos, por ejemplo, yo creo que aquí se tiene que investigar muy a fondo lo que te decía del tema bielorruso, porque allí hay millones de dólares por medio, hay abogados metidos por medio, un exdiputado que fue abogado tiene que ser investigado también, Eduardo Lagos. Recuerden ustedes, Fernando, ese diputado que estuvo 6 meses de diputado, que no tenía ni cuarto medio, y falsificó, está metido en ese caso. Hay un exdiputado que tiene que ser investigado también, Gabriel Silver, que yo le tengo harto aprecio, pero todo tiene que investigarse para bien de nuestra democracia. Fidel. En el caso de Chadwick, hasta aquí no hay elementos, pero si lo hay, la justicia tiene que actuar con él como con cualquier otro ciudadano. Fidel, déjame hacerte una pregunta que se la he hecho a varios ya, pero que me interesa sobre todo por lo que estás diciendo. ¿Tú sientes que, va a ser inevitable si es que esta cosa continúa y si es que esta cosa genera inconveniencias institucionales, que se revise de nuevo todo el proceso constitucional antes de tiempo? Es decir, que cambien las medidas institucionales que de alguna manera fomentan o provocan muchas de estas situaciones. ¿Te refieres al sistema político? Sí, al sistema político. Sí, yo creo que sí. Yo creo que tienen que haber modificaciones de todo tipo al sistema político. Eso no significa, es una reforma constitucional, porque significa un nuevo proceso constituyente. Significa revisar un sistema que no está bien. O sea, claramente aquí, ¿no es cierto?, hay tráfico de influencia, las nominaciones terminan pasando por el Senado. En el Senado comienzan, ¿no es cierto?, las llamadas de todo tipo, en donde legítimamente o no algunos pretenden acercarse a los parlamentarios cuando se acercan las votaciones. Entonces es un poquito un sistema que hay que mejorarlo para bien, para la transparencia, porque lo que no puede ocurrir, o sea, lo más grave de todo el caso de Hermosilla, más allá de que hayan plata de por medio, que se investigue, lo más grave, ¿sabes qué, Fernando? Que aquí ha habido un señor, el señor Hermosilla, que no solamente hacía acciones para defraudar al Estado mediante el cohecho y otras cosas que se están investigando. Lo más grave es que aquí él influía en la integración de las salas. Y usted sabe lo que significa eso. Una sala que no me acomoda a mí en un juicio determinado versus una sala que sí me acomoda para que yo gane ese juicio, es algo que daña tremendamente la institución, la independencia del Poder Judicial. Claro, y eso es claramente lo más grave. Senador, tenemos que ir cerrando, pero hay en la Cámara Baja en marcha el estudio de distintas acusaciones constitucionales, ¿cierto? Que podría ser a una jueza o incluso a 4 jueces. El oficialismo ya dijo que el lunes 23, a la vuelta del 18, va a presentar la acusación constitucional contra Vivanco y Jean-Pierre Matus. Pero también desde la oposición no descartan presentar una acusación constitucional contra Mario Carroza y también contra el ministro Sergio Muñoz. ¿A quiénes cree usted que debiera llegar la acusación constitucional? Y esto me imagino que me lo puede comentar independiente del rol de jurado que tiene que ocupar. Se lo puedo comentar porque no están presentadas las acusaciones. Sí. Nosotros quedamos inhabilitados en el momento que se presentan. Perfecto. Pero yo claramente creo que es un error grave, una vez más, de la derecha tratar de mezclar peras con manzanas, porque si bien probablemente Muñoz y Carroza y Matus cometieron actos éticamente reprochables desde el punto de vista de su accionar como ministro, no tienen ni la 10ª parte de la gravedad del caso de la señora Vivanco. Y en eso tenemos que ser muy claros. O sea, aquí la derecha lo que quiere empatar es pasarle cuenta a Muñoz, que fue un juez muy pro derechos humanos, un juez muy ambientalista, que no le han gustado sus fallos. Eso yo creo que no le hace bien. Vamos a pasarnos todo septiembre, octubre y noviembre en acusaciones constitucionales. La ministra Tobá nos hace un llamado a que trabajemos más. Por supuesto, no tenemos ni un problema en trabajar más, porque el gobierno también se ponga las pilas en las materias que ellos tienen que ponerse las pilas, que es la reforma de las pensiones y todas las demás cosas. Yo creo que aquí, hasta hoy día, el caso más gravísimo que tiene que ver con aspectos penales, derechamente, tienen que ver con la señora fiscal, y de hecho el día de ayer, lo que tengo entendido es que se le han ampliado este cuaderno de remoción a la señora Vivanco, porque se han encontrado
se han encontrado más elementos que dan cuenta de la gravedad. Yo no tengo ninguna duda que la fiscal Carmen Gloria Víter, que es de mi región, va a jugar un gran rol porque ella, desde el caso Convenio en adelante, se ha destacado muchísimo. Y lo último que quisiera preguntarle, por lo menos yo, entonces usted dice acusación constitucional solo contra Vivanco, es claramente mucho más grave lo de ella versus los otros jueces. Y esto no tiene que ver con el tema que estamos hablando, pero usted se mostró bien molesto con la designación en este organismo de la OCDE de Diego Vela, ¿cierto? Que es muy cercano al gobierno, Revolución Democrática, acaba de dejar la presidencia de ese partido. ¿Qué es lo que específicamente usted critica? No, lo que yo digo es lo siguiente, no, si Diego Vela puede tener, y tiene razón, Camila Vallejo cuando dice, oiga, pero tienen a nombrar a alguien de la UDI. Y a mí lo que me molestó fue que 48 horas antes habían nombrado a una mujer de la UDI en la CONAF, habiendo tanta gente valiosa en el gobierno, en un servicio que tiene tremenda relevancia para proteger a los chilenos y chilenas en los incendios forestales, dejan a una señora ultraderechista que atacaba en las redes sociales al presidente Boric, y que además ni siquiera Piñera la nombró, ni siquiera el presidente Piñera la nombró después de 30 años en la CONAF, la nombran a ella. Entonces, después, 48 Estamos hablando horas después, solamente para dar contexto, Aida Baldini, que asume después de la salida de Cristian Little, pero ella ha sido gerente de incendios forestales, lleva más de 30 años en la CONAF. Sí, pero cuando tú tienes un gobierno colocas a tu gente, o sea, en un cargo de confianza colocas a tu gente, eso es lo que quiero decir yo, y que después, 48 horas después, Camila Vallejo se ríe a los chilenos diciendo, oiga, pero no íbamos a colocar en la OCDE a alguien de la UDI, cuando estaba ocurriendo un servicio de enorme relevancia para los chilenos en los veranos. Esta señora tenía problemas, acusaciones de maltrato, varias situaciones de ese tipo, y no trepidaron en hacerlo porque aquí, en este país, lamentablemente, la voz parece del ministro Valenzuela, por la amistad con el presidente, le han perdonado todo a ese ministro que ha sido horrible como ministro de Estado. Pero, en fin. El ministro Esteban Valenzuela de Agricultura. Que el gobierno Estuvo ayer con nosotros. Sí, ¿por qué encuentras que Esteban Valenzuela ha sido, tú dijiste, terrible? Ha tenido serios problemas en el país, tiene paralizado todo el tema de parcelaciones en Chile, que eso le provoca problemas también a nuestros pequeños agricultores que no pueden vender una parcela porque a veces por un cáncer, una enfermedad. Él ha dado instrucciones al SAC por sobre la ley para que eso no ocurra. Ha tenido una cero vinculación con el mundo de la agricultura en nuestras regiones. Y esta no es una crítica mía, y ha llenado CONAF, SAC y el Ministerio de Agricultura de militantes de su partido regionalista verde, cuestión que ha sido criticada incluso por los funcionarios nacionales de CONAF. Hace un poco días atrás una paralización por lo mismo. Pero en fin, lo que quiero plantear con esto es que el gobierno por un lado se contradice, coloca en la OCDE a alguien de sus filas, lo cual me parece que está bien, si yo no tengo un cuestionamiento a Diego Vela, sino que mi crítica era a que 48 horas antes había nombrado a una ultraderechista en la CONAF, un servicio que, repito, juega una relevancia tremenda para proteger al chileno y chilena en los incendios forestales. Así que saludo a todos los funcionarios, a los miles de CONAF que están muy molestos por esto. Oiga, ya, solamente para cerrar, usted ha acusado a Aida Baldini de ser ultraderechista y de tener antecedentes de maltrato ahí al interior de la CONAF, es una imputación compleja. También acusó a los hermanos Manucheri, al diputado y al alcalde de Coquimbo de que le han llegado muchos antecedentes de también malos tratos, situaciones abusivas, en fin. Y también ha dicho que el ministro de Agricultura ha metido un montón de gente en la CONAF y en otros organismos que dependen de su ministerio. Entonces, la pregunta es, para ese tipo de imputaciones es importante ser responsable y tener antecedentes, senador. Si no, son acusaciones al voleo que dañan la honra de las personas, que no contribuyen mucho. ¿Usted tiene antecedentes que pueda compartir con nosotros más allá de su propia declaración? Yo llevo 20 años en cargos parlamentarios, he hecho acusaciones y nunca ha habido alguien que pueda decir esa acusación hecha por el diputado entonces, que es senador, es falta la verdad. Cuando hablo de lo de Coquimbo, pero la justicia falló en su contra con las declaraciones contra Giorgio Jackson. Tuvo que pedirle excusas públicas. Está profundamente equivocada. Bueno, llegaron a un acuerdo en que usted tenía que reconocer que la declaración... Ahí usted, Carolina, está totalmente equivocada. Nunca hubo excusas públicas. Nunca hubo excusas públicas. Tuvo que borrar el tuit, eso sí. No, el tuit lo borré voluntariamente. Y lo que yo señalé, ¿no es cierto?, fue aclarar los dichos respecto, ¿no es cierto?, al señor Jackson. Me mantuve inalterable en lo que pienso. ¿Respecto a qué? A que el caso Convenio es un fraude en donde están involucrados sus amigos, de una u otra manera, que los que él formó, eso yo lo seguí diciendo en todo momento, nunca me he retractado. Ahora, respecto a estas tres cosas que usted me ha dicho ahora, el caso, ¿no es cierto?, de Coquimbo, ha sido la Asociación de Funcionarios Municipales de Coquimbo que salió con declaraciones públicas en la última hora acusando persecuciones y malos tratos laborales en el municipio de Coquimbo. Y las otras situaciones
tengo los antecedentes claramente y los voy a dar a conocer en su momento, pero, Ya. repito, claramente cuando yo hablo de los militantes de renovación, del Partido Regionalista Verde del señor Valenzuela, han sido las asociaciones de la CONAF, del SAC, que han reclamado la politización que han tenido esos servicios. O sea, no han sido cosas que yo estoy inventando, Carolina, discúlpeme, siempre he sido responsable en mi vida política y por eso he tenido alto respaldo en mi región para representarlo. Ya, líder de la banda, dijo usted que era Giorgio Jackson, llegan a este Que es una avenimiento. gran canción a propósito. Líder de la banda, Leader of the band. wow, que no hubo intención de difamar, o sea, igual tuvo que llegar a un avenimiento propuesto por la justicia. A nadie en este país se le va a caer el apellido por decir que utilizaste un concepto inapropiado. Y ese concepto para mí fue inapropiado. No pedí excusas públicas, pero sí dije que fue un concepto que tenía otro sentido, que era la banda, obviamente, de los de Antofagasta, que se robaron la plata de millones de chilenos en el caso Convenio. Y eso lo aclaré ante un juez, y el juez, ¿no es cierto?, tomó nota y fue aceptado también por Jackson, por mi persona, y hubo un avenimiento de ambas partes, porque lo que él quería era que yo nunca más me pudiese referir al caso Convenio en mi vida política. Y eso yo, bajo punto de vista, lo podía aceptar. Bueno, mañana... mañana es feriado. Mañana 18 de Me septiembre. voy a comprometer ahí en tu presencia, Fidel, también, de Poner la canción. traerle a Carolina la canción líder, Yo no se quiere of the acordar band, de eso líder ya. de la banda de Dan Fogelberg, porque, claro, en el caso de Fogelberg es una homenaje a su padre, al líder of the band. Tú lo dijiste como una situación más bien ilegal, político-judicial. irregular, claro. Pero Senador, la canción es fantástica. desde Yanquihue, entonces, ¿le ha tocado bailar cueca o no? ¿Le va a tocar? Hoy día me toca estar en Fresia y no solo en actividad, así que espero que lo pasen muy bien ustedes también y gracias CNN Radio por la información cotidiana y acompañar a millones de chilenos todos los días. Muchas Fidel, gracias. que te vaya Salud.